Hola, ¿qué tal? En este programa daremos un recorrido por este maravilloso universo, en el cual confluye el interés básico de cualquier ser humano, como lo es el hogar, junto a aquellos que promueven la construcción de viviendas acorde a las necesidades, gustos y tendencias actuales. Bienvenidos a Estilo Hogar. Gracias por estar aquí. Hoy en Estilo Hogar conoceremos las tendencias del mercado inmobiliario, nuevas modalidades para la búsqueda de vivienda y métodos innovadores que te permitirán saber si el lugar elegido para vivir es el más adecuado. Porque tu lugar puede definirse de muchas formas, pero hay una palabra que es la más representativa. Creo que mi hogar es la palabra más linda. Sí, pero porque simboliza muchas cosas, simboliza todo esto emocional, lo de la seguridad, el confort, el cuidado, el refugio, la identidad. Vivimos en un mundo acelerado en el que lo único permanente es el cambio. La globalización, la tecnología, las nuevas estructuras familiares y otros factores hacen que las tendencias del sector inmobiliario respondan a un nuevo paradigma. Y los profesionales de la sociología urbana son los principales asesores al respecto. Eduardo Franchi, agente alto asociado a RE/MAX, sostiene que los desarrolladores inmobiliarios están en permanente estudio de estos cambios en nuestros hábitos y comportamientos. Indudablemente ese cambio es permanente, ha habido un achicamiento del núcleo habitacional, del núcleo familiar, razones económicas, de urgencia, podríamos enumerar una cantidad extraordinaria de razones que hacen que hoy desembarquemos en la estructura social que hoy tenemos, que cada 10 matrimonios, qué cantidad de matrimonios se mantienen, qué cantidad fracasan, se desarman, familias que se desvinculan, personas, sistemas de reagrupamiento, familias que se ensamblan. Entonces todo eso va generando necesidades específicas que además deben ser previstas con un tiempo. Ustedes partan de la base de que un edificio lleva un proyecto de obra entre los 2 años y 3 años en condiciones normales. Imaginen ustedes cuánto deberá prever el desarrollista en cuanto a sus necesidades digamos de espacio y para una comercialización de algo que va a llegar a necesitarse en 2 años y medio como promedio, ¿verdad? Entonces, en un lugar donde el cliente inmobiliario no está acostumbrado a hacer una precompra o una compra en pozo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, se va viendo cómo el agrupamiento, con eso se va estudiando en base a estadística y a bases de datos y a información que quienes estamos en el sector inmobiliario vamos atesorando y que desarrollan, tienen la suya y vamos compartiendo en una forma de abrir la información para que el consumidor tenga información como para tomar decisiones. Está claro que al momento de definir la construcción de un proyecto, la previsión adquiere un rol fundamental. Lo que nosotros conocíamos antes como una investigación de mercado para definir un plan de negocio y eventualmente crear de la construcción una oportunidad de inversión, es bastante más fino, o sea, se maneja por tendencia. Bueno, ¿qué es lo que va a demandar? No es lo que hoy está demandando el mercado, es decir, la construcción crea tendencia, ese es el secreto, pero esa tendencia se tiene que ir acompasando con lo que se prevé o cree que el mercado va a estar demandando de acá a 2 años y medio cuando la construcción esté definida. Por eso muchas veces la gente dice, pero ¿quién va a comprar tanta vivienda? ¿Quiénes son los dueños de esta futura vivienda? ¿Por qué se trajo esa idea de otros países, de la cocina dentro del living comedor sin separación? Es decir, todo ese tipo de cosas que terminó formando tendencia, ¿sí? Y que hizo que nosotros cambiáramos pautas de conducta y de consumo, se produce en ese estudio fino que va mucho más allá de un planteo de negocio que puede tener un desarrollista en particular. En instantes, conoceremos las proyecciones de algunos operadores inmobiliarios locales para los próximos 10 años.
Aunque esté de moda hablar de biodiseño, este tiene orígenes milenarios y se basa en que tanto el hombre como la naturaleza y todas las cosas emiten energía. Esa energía interactúa en el medio ambiente y produce consecuencias. Ahí es donde entran en juego la geobiología, el feng shui y la psicología de los espacios. El arquitecto Claudio Meloni, docente de biodiseño en la carrera de arquitectura de la Universidad Ort, pionero en la introducción de la geobiología y fundador, docente y director del Instituto Uruguayo de Feng Shui, explica de qué se trata el biodiseño y por qué es tan importante a la hora de construir, de elegir un hogar o simplemente de remodelar. Tiene que haber una apertura mental, emocional, espiritual, si se quiere, de alguna manera, a lo que completa lo que académicamente aprendimos. Es decir, lo que se nos enseña, yo aprendí en facultad de arquitectura, ahora lo estamos incorporando también como disciplina de conocimiento, como parte del cuerpo de conocimiento académico de la facultad. Y se incorpora una disciplina, una materia, como es, por ejemplo, el Feng Shui o el biodiseño como tal, o el biodiseño Feng Shui. Entonces, esto es un crecimiento. Hay que entenderlo como un plus agregado a una sintonía mundial. Es decir, en este momento hay un valor agregado para la calidad de vida cuando tiene el entorno incorporado elementos o parámetros que permiten desarrollar un bienestar integrado ya en el ambiente que nos rodea. Entonces, esa relación que se genera entre el hombre, entre el ser humano y su ambiente, ya se conoce desde otros puntos de vista. Agrega que el ser humano aspira siempre a alcanzar el bienestar. Por eso es tan importante aprender a observar el ambiente que nos rodea. El ser humano no puede más que el ambiente que lo rodea. Es decir, la vida y la calidad de vida de las personas está terminantemente condicionada por el ambiente y el entorno que nos rodea. Partiendo de este principio, entendemos que el entorno, al terminar, entre comillas, ganando la batalla del intercambio bioenergético diario, vivimos gracias a ese intercambio, diseñamos, preparamos el entorno para que el individuo que tiene una función, un destino en un lugar determinado, la cumpla de la mejor manera posible. Lo que hacemos es acondicionar, preparar la vida para las funciones y los destinos de cada lugar, de cada ambiente, partiendo del medio ambiente, del entorno. Y lo digo rápidamente, hay un balance primario para que se entienda claramente que son los colores, la iluminación, las ondas de forma o las formas que emiten energía también, y los materiales. Esos 4 elementos, a grosso modo, entendiendo lógicamente que luz es color y el color es luz, preparados especialmente en función, y no lo quiero complicar, pero técnicamente en función de sus frecuencias de onda, ¿sí? Se prepara el ambiente para que el ser humano sintonice, haga resonancia exactamente con ese entorno y no necesite quemar más energía en lo que está haciendo. O sea, toma la energía que necesita para desarrollar exactamente la actividad que necesita. Sea descanso, sueño, sea productivo, trabajo, o incluso prepararse proactivamente para desarrollar una función, una tarea determinada. Y no solo tareas, relaciones interpersonales, comunicación, lo que cada uno quiera. En instantes sabremos qué elementos psicológicos se activan en la mente humana cuando nos referimos al lugar que consideramos nuestro hogar. Una de las nuevas herramientas más utilizadas en el mundo de la vivienda está relacionada con el empleo de las nuevas tecnologías. Tanto quienes desarrollan como quienes ofrecen y también quienes buscan se encuentran en Internet con diferentes opciones que les permiten tener un contacto directo con las propiedades que se promocionan o se necesitan. En este sentido, la innovación de estos procedimientos responde a una realidad incontrastable. La mayoría de las personas busca propiedad para comprar o alquilar a través de Internet. Ricardo Freyú,
director ejecutivo de Infocasas, expresó que el balance de los últimos 10 años del mercado inmobiliario uruguayo ha sido bueno. Con respecto al mercado inmobiliario en Uruguay en los últimos 10 años, creo que el balance es positivo. Fue una década muy buena. Justo en Infocasas en diciembre estamos cumpliendo 10 años, así que podemos hablar con propiedad de datos de lo que ha sucedido en el mercado en esta última década. Creo que varió mucho lo que sucedió, tuvo altibajos, pero el balance es positivo. Y sobre todo en mi percepción, y soy un creyente y admiro mucho lo que sucedió con la primera llamada vivienda de interés social y ahora vivienda de interés promovida, que realmente logró cambiar en Montevideo, principalmente hablando, la oferta, ¿no? La sacó de los barrios más tradicionales y la llevó a un poquito barrios que no eran tan demandados o tan tradicionales para el tipo de construcción, apartamento de 10, 11 pisos. No había mucho por esas zonas. La verdad que creo que eso fue un gran empuje, fue un gran movimiento. Después tuvimos otro tipo de obras que también sumaron y que también ayudaron. Se desarrolló mucho otro tipo de espacios nuevos, más vinculados a las oficinas, corporativos, locales comerciales. Creo que también se construyó en el interior de Uruguay también. Punta del Este pasó por un altibajo, tuvo picos altos por el 2010, venía del 2008, 2009, 2010, 2011, 12, muy buenos años. Después fue decayendo un poco, después lo que sucedió con Argentina, pero creo que el balance general 10 años fueron buenos. Fue una buena década para la industria y creo que el desafío está plantado y planteado para los próximos 10 años de qué va a suceder. Creo que hoy, en medio de esta incertidumbre que vivimos, el formato tradicional de vivienda que demandamos o que percibimos va a cambiar y creo que eso se va a ver en los próximos años. Así que son buenos tiempos para estar atento. También agrego que es interesante que el ladrillo sigue siendo un buen refugio para la inversión. El ladrillo sigue siendo valorado y sigue siendo un activo que da una tranquilidad y da una cierta confianza en este mundo tan volátil que hemos visto en los últimos tiempos con respecto a las acciones, los bonos y demás. Creo que el ladrillo sigue siendo algo a tener en todos los portafolios y creo que ahora un poco más. Creo que vamos a vivir, cuando salgamos de esta pandemia, creo que vamos a vivir tiempos de bonanza, tiempos buenos para la industria, en una coyuntura capaz que un poco más complicada, pero creo que se vienen oportunidades para nuestro mercado. Más adelante, en Estilo Hogar, hablamos sobre tendencias en construcción, diseño y vida en el hogar. Desde la cueva, la primera casa del hombre, hasta los modernos rascacielos de hoy, el hogar tiene que ver con la seguridad y la privacidad de las personas. La licenciada Mariana Alves, fundadora y directora del Centro de Psicología Positiva del Uruguay, nos dice que no importa tanto el tamaño del lugar donde vivimos. Lo importante es que refleje nuestra identidad a través de los colores, la decoración y los objetos. Nuestro hogar tiene que ver mucho con la sensación de seguridad. Es el espacio donde nosotros construimos nuestra identidad, donde ponemos nuestra impronta personal, donde obviamente tenemos actividades cotidianas, pero también hay como una simbología en el hogar, desde los objetos que nosotros elegimos, los colores, la disposición de los objetos, tiene que ver con nuestra identidad. Es un lugar, por ejemplo, donde nosotros de pronto tenemos un cuadro y ese cuadro para nosotros significa algo importante. Puede ser que ese cuadro lo compramos en un viaje o nos lo regaló alguien importante. Entonces es un lugar donde se va construyendo nuestra identidad, nuestra simbología personal, donde nos sentimos seguros, es como una especie de refugio, idealmente, ¿no? Es un lugar donde nos sentimos contenidos, que
que tratamos a veces también de aislarnos en nuestros espacios individuales. Es un lugar, bueno, que a veces puede ser solo o compartido. Ahí ya entran otras complejidades también cuando no solamente vivimos solos. Es un lugar donde también recibimos personas. También es un espacio donde construimos redes sociales, bueno, nuestros amigos, nuestros familiares, las visitas que tenemos. Es un espacio que sí, tiene que ver mucho, diría, con lo más primitivo también, eso del nido, de nuestro territorio, de digamos, nuestro lugar donde elegimos vivir y donde queremos ponerle corazón a ese lugar también. ¿Preparados para vivir en 10 metros cuadrados? En el próximo bloque, los desarrolladores inmobiliarios nos hablan de esta tendencia que está llegando al Uruguay. Además, conoceremos las claves de los expertos para lograr el equilibrio en el hogar y llevar una convivencia armónica. A continuación, en Estilo Hogar, veremos cómo las tendencias internacionales influyen en el mercado inmobiliario. Los cambios en el comportamiento del ser humano a nivel mundial tienen sus consecuencias. Una de ellas impacta directamente en el tamaño de las viviendas. El mercado ya no apunta hacia la casa de 100 metros cuadrados, sino que ahora la tendencia es hacia la economía del espacio. Dentro de toda la parsimonia que nosotros tenemos para resolver las cosas, hay una velocidad determinada y las cosas se resuelven bastante más rápida de lo que a uno que no esté en el tema le parece. ¿Sí? Yo creo que hay mucho de lo que hoy en el mundo se construye, es lo que se está haciendo en ciudades cercanas, importantes a las nuestras, que son objeto de análisis permanente, que podría ser obviamente Buenos Aires o podría ser Lima, en Perú. Hay muchas de las cosas que allí se están haciendo que van a ir desembarcando en lo nuestro. Hace poco yo leía que una empresa que desarrolla inmuebles de pequeña superficie en Europa iba a hacer su primer desembarco en la ciudad de Lima y su segundo desembarco en la ciudad de Buenos Aires, por tanto en breve lo vamos a tener acá. Eso va a implicar tener que modificar códigos urbanísticos, vamos a tener que resolver normas de zonificación y pautas de construcción a través de la Intendencia de Montevideo, habilitando a poder habitar superficies más pequeñas, pero están hablando de departamentos de 10 metros cuadrados, ¿no? Que se venderían a un valor donde muchísima gente podría tener acceso. Entonces son soluciones habitacionales muy básicas que las vamos a ver y que nos va a llamar muchísimo la atención, y los 25, 27, 30 metros de hoy de los monoambientes que nos parecían un horror, ya nos están resultando absolutamente cómodos. Cuando alguien pensaba que nadie iba a poder vivir en menos de 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados en una vivienda tipo de 2 dormitorios, hace rato que ya no existe, que es historia. Imaginen 1 millón de personas por mes buscando dónde vivir. Sí, aquí en Uruguay. Lo vemos en instantes. ¿Puede la distribución del dormitorio interferir en mi descanso? El arquitecto Claudio Meloni establece una relación directa entre la salud y el estado emocional de las personas y la energía presente en los ambientes. Por eso es importante saber cómo inciden los colores, los materiales, las formas y las ubicaciones que hay en casa y en el trabajo. Es importante decir que como referencia gruesa, porque quizás uno dice, generalmente le damos mayor peso de repente a los materiales que a los colores, o mayor peso a la iluminación que a la forma de una mesa, si es redonda o si es cuadrada o si es rectangular. Entonces, o no le damos importancia simplemente. Pero para que se tenga una gruesa referencia, no se tome literalmente, pero como referencia, en un balance de ambientes,
el 50% del balance que se genera, que se estudia, lo llevan los colores. Los colores se llevan el 50% del balance. El 30%, algo que la gente no tiene siempre o casi nunca en consideración, que son las formas. Se llaman ondas de forma. Las formas son distintas y emiten una frecuencia, una vibración al ambiente particular. Se llevan el 30%. Y los materiales, que la gente le da mucha importancia, si tengo un granito, un mármol, una madera en una mesada de cocina, pesa menos, se lleva un 20%. O sea, es más importante el color de la mesada que el material de la mesada. Y es paralelamente a esos tres parámetros, a esos tres rubros, la iluminación del ambiente es clave y fundamental. No se toma en porcentaje, porque si se ha seguido lo que he dicho, el 50 colores, 30 formas y 20 materiales, donde queda la iluminación o la luz. Bueno, la luz va en paralelo a todos esos elementos. Eso quiere decir que en el balance, nosotros lo llamamos balance bioambiental. Balance bioambiental. En esos estudios de balance bioambiental, no es que yo elijo una luz fría o una luz cálida porque me gusta más la fría que la cálida. Se estudia y se sabe qué tipo de iluminación requerimos para qué función. Entonces, por allí los materiales, de repente, en el concepto de la gente en general, tiene mayor peso, pero que en el biodiseño se toma en cuenta, pero no es lo principal. Más adelante en Estilo Hogar seguimos conociendo sobre lo cambiante y sobre lo permanente del mercado inmobiliario. Hoy el uso de Internet forma parte de nuestra vida. Nos permite comunicarnos, comprar, estudiar, pedir comida, pero 10 años atrás no era tan evidente que esta herramienta iba a ser tan indispensable. Creo que la tecnología vino para quedarse. Creo que en esta última década hemos vivido muchos cambios tecnológicos que lo podemos ver del transporte pasajeros, el turismo, los alquileres temporales, ni que hablar la reserva de hoteles. Creo que todo eso ha venido a cambiar muchos paradigmas de los cuales nosotros veníamos basados o los cuales trabajamos día a día y nos sacaron de nuestra zona de confort en un tiempo muy rápido. Se estima que mensualmente más de 1 millón de personas buscan propiedades en Internet. Y una de las claves para concretar estos negocios es acceder a las líneas de préstamos ofrecidas por instituciones públicas y privadas. Creo que el acceso al crédito a la vivienda, valga la redundancia, está difícil en Uruguay, y con todo el respeto hacia los que dan créditos como instituciones bancarias o públicas o privadas, pero creo que el acceso al crédito está duro. Creo que los ingresos para poder acceder al mismo son ingresos altos que no cumplen gran parte de los uruguayos, y además los precios de las propiedades en dólares están en Sudamérica en los valores más altos. Entonces creo que está difícil porque en dólares las propiedades hacen que los ingresos nuestros, que son en pesos, porque las propiedades en dólares, nuestros ingresos son en pesos, el dólar va subiendo y cada vez necesitamos más ingresos para acceder al crédito hipotecario. Justo estuve hablando con los bancos la semana pasada, porque es un tema que realmente seguimos mes a mes, y la verdad que el mercado de créditos hipotecarios en Uruguay es muy, muy, muy chico. Capaz que un banco privado, líder en el segmento o en la categoría, puede entregar de 60 a 120 créditos mensuales. Es muy poco, de verdad que en el mercado lo que se mueve con créditos es muy poco. Entonces creo que ahí tenemos un debe de ver cómo podemos hacer para que la gente pueda acceder al crédito, pueda acceder a la financiación para poder comprar la propiedad, porque como lo mencionaba, si el 85% de la gente busca alquiler, un gran porcentaje es porque quiere y otro gran porcentaje es porque no puede comprar, porque a mucha gente le gustaría poder comprar, pero no accede al crédito o no accede al pie, porque recuerden que un crédito hipotecario no te presta el 100%,
te presta el 70%, el 75%, el 80% en casos extremos, pero generalmente más del 60 al 70%, por lo que tenés que tener contado o financiar a muy corto plazo el pie, que es la otra parte al llegar al 100%. Y eso muchas veces se le hace cuesta arriba a la gente, entonces tiene que volcar al mercado de alquileres. Entonces, creo que es un debe que tenemos en los próximos años, ver cómo podemos solucionar el acceso al crédito de los uruguayos. Cuando encontramos el lugar donde vivir, pretendemos darle nuestra impronta personal a través de colores y objetos, sabiendo que si estamos solos debe reflejar nuestra personalidad y si estamos en familia debe apuntar a la convivencia. Cuando vivimos en familia y somos varios en una casa, creo que lo más importante que tenemos que intentar, eso también va a depender del espacio físico con el cual contemos, pero lo más importante es tratar de que cada uno tenga como su espacio, ¿no? Y de repente, si no puede ser que cada uno tenga su habitación, más allá de la habitación, no sé, matrimonial, supongamos, que los niños tengan su propio cuarto, eso es muy positivo. Pero si no se puede, por lo menos que haya algo, una impronta personal de las personas que habitan ese lugar. Por ejemplo, si no se puede tener un cuarto para el niño, bueno, el rincón, el espacio que sea destinado para ese chico, tiene que tener algo de él, ¿no? Tiene que tener una simbología de él. O mismo, si tenemos la suerte de tener más habitaciones, bueno, que ese espacio sea privado, golpeemos la puerta antes de entrar, no invadamos. Esto pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Cuando los chicos tienen las habitaciones desordenadas, las madres entran, lo ordenan todo y de repente, en ese caos, él estaba ordenado, ¿no? Era su forma de ordenarse, de sentirse cómodo. Entonces hay que tener como mucho cuidado con no invadir esa simbología personal también. El comportamiento humano cambia constantemente y con eso la forma de cómo y dónde vivir. La tecnología también forma parte de estos cambios. En el próximo bloque descubrimos los criterios de los asesores al momento de sugerir un lugar para construir, para comprar o para alquilar. Antes pensábamos en un trabajo estable y en una vivienda propia. Hoy las necesidades cambiaron y las prioridades también. En Uruguay, solo el 40% de las personas es propietaria. Eduardo Franchi de RIMAX nos comenta sobre los estudios y proyecciones que apuntan a resolver el problema del déficit habitacional. Desde la inclusión de los servicios públicos necesarios para la vivencia o la convivencia de las personas, el tipo de construcción, los materiales constructivos, la vida probable, la calidad de esos materiales en función de sus características físicas. Si todo eso es dinámico, cambia todo el tiempo, pero los principios que mueven un mercado inmobiliario siguen siendo los mismos. Desde hace muchísimos años y tal vez desde el principio de lo que hablábamos hoy, el interés del sector de la inversión inmobiliaria ha sido obtener dos cosas principalmente. Una ha sido el plusvalor inmobiliario, es decir, quien invierte, quien desarrolla y quien invierte posteriormente busca la valorización de un bien. Si yo pongo un determinado capital, ese capital se tiene que valorizar, es lo que llamamos plusvalor inmobiliario. Y a su vez busca un segundo concepto que va de la mano, que es la rentabilidad. Es decir, nada que no sea rentable va a ser demandado. Entonces la preocupación de quienes desarrollan y quienes ingresan al mercado a desarrollar y a crear bienes físicos destinados a la vivienda, respetan ese concepto porque ellos también lo buscan, rentabilidad plus valor inmobiliario. Y eso ha sido el gran motor de la construcción. Claro que la planificación es necesaria en todos los órdenes, pero debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los constantes cambios que imperan en el mundo actual. La tierra urbana es finita, es limitada. El espacio físico es limitado, la población crece, la solución habitacional se va achicando
a los efectos de dar cabida, hay un tema de costo, no solamente de espacio, de que quienes diseñan sean unos egoístas y nos quieren hacer vivir cada vez en menos metros. No, el tema es que la construcción en determinada superficie tiene un costo. Entonces, a medida que yo bajo los costos, achico la superficie, le doy posibilidad de acceso a mayor cantidad de gente. Es decir, la pirámide, como en cualquier mercado, se extiende hacia los valores más bajos. ¿Sí? A medida que el valor disminuye, la franja de mercado que tiene acceso se ensancha. Entonces eso también viene de la mano de por qué se han ido achicando los espacios. El cambio en la vida, como decías tú, el poco tiempo que estamos en casa, las necesidades que ya no tenemos, las grandes cocinas, cuando hoy en realidad la familia gran parte del tiempo no está en casa, no se alimenta en casa, ha disminuido hasta el tamaño de los electrodomésticos. Ustedes observen, ha agrandado el espacio de los freezer para productos ultracongelados, se ha agrandado el espacio de los descongeladores o micro, y se ha ido achicando el espacio para la cocción de largo plazo, de productos naturales, a pesar de las recomendaciones, pero bueno, la vida tiene esos cambios y uno se va adaptando rápidamente a eso. Y si hablamos de adaptación, hay quienes antes de construir recurren a la geobiología, que estudia las características del lugar y cómo éstas pueden afectar a la salud y al bienestar de las personas. Decíamos que el biodiseño se compone de 3 disciplinas: Feng Shui, geobiología y psicología de los espacios, a grosso modo. Incorpora otras cosas, pero son como las 3 grandes. El Feng Shui, más que mal que menos, la mayor parte ahora de las personas ha escuchado alguna vez el Feng Shui, los libros, otros se han interesado, otros estudian, otros no tienen mucha idea, pero más o menos allí está en cualquier librería del mundo. Está presente los títulos de Feng Shui correctamente pronunciado. Pero la geobiología no es tan conocida a nivel de bibliografía, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande por difundirlas a nivel de los países, sobre todo hispanoparlantes. En Alemania, que es cabeza de referencia, en Suiza, que es cabeza de referencia, en Francia, en Australia o en Inglaterra, la geobiología se forma parte ya de incluso la elección de lugares para ir a vivir. Si bien la geobiología no pertenece a ninguna ciencia, sí toma conceptos de la geología, la biología, la física y las neurociencias, logrando establecer una relación entre lugares geofísicamente alterados y distintos trastornos y enfermedades. La geobiología lo que genera es el estudio del sobre qué vamos a vivir y el vínculo del terreno, del predio, en vertical. ¿Qué hace el predio? ¿Qué incide? ¿Cómo incide el predio en vertical sobre la gente que duerme arriba o ve televisión en su silla, en su ambiente, durante 2 o 3 horas? Es que hay un gran desconocimiento, pero es muy importante entender que la Tierra emite, técnica y científicamente, emite frecuencias de onda, de campos geomagnéticos, aquí ahora, donde quien está mirando este programa lo está viviendo, que surcan todo el globo y que influyen en vertical sobre las personas que sobre todo permanecemos varias horas, por ejemplo en el dormitorio y en la cama, en una determinada posición. Sobre todo no es lo mismo vertical que horizontal. Y allí estudiamos lo que se llaman redes geomagnéticas. Se estudia de 3 maneras, ¿no? De un punto de vista científico, existen aparatos como barredores que se llaman geopotenciómetros o geomagnetómetros. Existen mediciones subjetivas o indirectas a nivel del ser humano,
a través de la radiestesia, es decir, instrumentos de medición como por ejemplo la gente conoce sobre todo a las personas que buscan agua, los saoríes que llevan la varita y dice acá hay agua en un pozo a 20 metros de tal calidad. ¿Cómo hace esa persona? Eso es radiestesia y eso es sensibilidad del cuerpo. También se puede medir a través de la radiestesia o a través de métodos que se llaman indirectos, plantas o animales que sienten las energías que emite la Tierra en determinadas posiciones o puntos. Todo esto que estoy comentando es una disciplina muy estudiada, avalada largamente, y en Alemania ya se incorporan a nivel de arquitectura, en los planos de arquitectura, antes de construir. De hecho acá en Uruguay lo hemos hecho, gracias a Dios, en decenas ya, hay decenas de casas construidas con estudios geobiológicos previos a la implantación de la casa y del proyecto. Es decir, generamos un estudio del terreno con todas las redes geomagnéticas y evitamos lo que se llaman los nodos o los puntos de cruce de energías que se llaman distorsionantes. Hay puntos aquí y allá que son puntos de energía distorsionantes. Científicamente allí lo que sucede es que se emiten una cantidad de frecuencias de onda de baja frecuencia. Estamos hablando, permítaseme un paréntesis técnico, entre 14 Hz y 99.5 Hz aproximadamente, donde nosotros técnicamente tratamos de no poner allí permanencias prolongadas, camas, por ejemplo, etcétera, etcétera. En el próximo bloque, las preguntas clave relacionadas con nuestra vivienda y hogar que todos alguna vez nos hicimos. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Dónde vivir? ¿Qué nos gustaría? ¿Cómo lograrlo? Preguntas que se cruzan entre quienes investigan costumbres y necesidades actuales, con quienes desarrollan los proyectos de construcción, con aquellos que ofrecen modalidades de acceso y nuestros gustos, deseos y sueños. Por eso, cuando decidimos renovar nuestra vida, la vivienda cumple un rol fundamental, sea reacondicionando la que vivimos o mudándonos a una nueva. Seguramente buscaremos que tenga luz natural, que haya una buena distribución de los espacios, un entorno agradable, que la superficie sea la que necesitamos, que el estado de la vivienda sea mínimamente bueno. Por eso, Estilo Hogar abre sus puertas para que nos plantees todo lo que quieras saber. En instantes te contaremos cómo hacerlo, pero ahora compartiremos algunos conceptos que se expresaron hoy. Creo que mi hogar es la palabra más linda. Sí, pero porque simboliza muchas cosas, simboliza todo esto emocional, lo de la seguridad, el confort, el cuidado, el refugio, la identidad. Creo que ahí tenemos un debe de ver cómo podemos hacer para que la gente pueda acceder al crédito, pueda acceder a la financiación para poder comprar la propiedad, porque como lo mencionaba, si el 85% de la gente busca alquiler, un gran porcentaje es porque quiere y otro gran porcentaje es porque no puede comprar. Porque a mucha gente le gustaría poder comprar, pero no accede al crédito o no accede al pie, porque recuerden que un crédito hipotecario no te presta el 100%. Una empresa que desarrolla inmuebles de pequeña superficie en Europa iba a ser su primer desembarco en la ciudad de Lima y su segundo desembarco en la ciudad de Buenos Aires, por tanto en breve lo vamos a tener acá. Eso va a implicar tener que modificar códigos urbanísticos, vamos a tener que resolver normas de zonificación y pautas de construcción a través de la Intendencia de Montevideo, habilitando a poder habitar superficies más pequeñas, pero están hablando de departamentos de 10 metros cuadrados, ¿no? Que se venderían a un valor donde muchísima gente podría tener acceso. Entonces son soluciones habitacionales muy básicas que las vamos a ver y que nos va a llamar muchísimo la atención, y los 25, 27, 30 metros de hoy de los monoambientes que nos parecían un horror, ya nos están resultando absolutamente cómodos. El ser humano no puede más que el ambiente que lo rodea. Es decir,
la vida y la calidad de vida de las personas está terminantemente condicionada por el ambiente y el entorno que nos rodea. Desde ahora vos también podés ser parte de Estilo Hogar. Comunicate con nosotros y hacenos llegar tus inquietudes a través del correo electrónico estilohogarui@gmail.com o por WhatsApp por el 094 534 440. Ya sobre el final, te adelantamos algunos contenidos del próximo programa. Cuando uno le pone pasión y empeño a las cosas, no hay lugar chico en el cual uno no pueda recrear un oasis. Porque es así, como en la cabeza de un alfiler, uno puede pintar los paisajes más grandes. Entonces, eso es el animarse y el entender que no solamente es un espacio en sí, el tamaño lo que importa, sino lo que uno puede recrear en ese lugar. Y es ahí donde va la pasión, el amor, el cariño, la profesión, ¿no? Pero es eso, no depende tanto del espacio, sino de lo que uno puede recrear. Bueno, el hogar para mí es fundamental. Es donde se desarrolla la vida familiar y uno que cree que la familia es el núcleo básico de la sociedad, la vida en el hogar es esencial para la familia. Para lo que construimos es algo bien interesante porque uno llega, encuentra un baldío y termina dejando una construcción nueva donde antes no había nada. Entonces también es una forma de dejar huella, de dejar huella en el entorno, de dejar huella en la ciudad, en donde sea, también de dejar huella en todos los que participan de la construcción. Yo creo que todo el que está en el tema de la construcción de los hogares tiene un gran amor por lo que hace, tiene un gran amor porque el trabajo quede bien, porque ahí va a haber una familia, va a haber gente, va a haber personas que se van a desarrollar su vida intrafamiliar dentro, entonces es algo bien importante. El hogar para mí es el lugar de refugio, ¿de acuerdo? Es cuando uno llega a casa y se olvida de todos los problemas, y en ese sentido el aroma de tu casa, todo lo que está vinculado, todos tus lugares, donde te sentás, donde te sienta tu hijo, donde tu esposa o tu nieta, el hogar es el lugar donde uno tiene el refugio. Bueno, el hogar, si tenemos la suerte de tener una familia, es la paz, la tranquilidad, la alegría, el recogimiento, el cariño, pero más allá de eso, que mucha gente lo tiene y otras que no, lo importante es que todos nos queremos sentir protegidos en el correr de nuestra vida, teniendo un lugar donde estar. Y ese lugar donde estar puede ser más pequeño, más grande, puede ser en un lugar o en otro, pero es la seguridad que tenemos todos el día que logramos tener un techo donde cobijarnos. Muchas veces, para crecer a nivel personal, necesitamos renovar nuestro espacio de vida. Hasta aquí, Estilo Hogar. Nos vemos la semana próxima.